a la Constitución de la República del Ecuador, que en el artículo 3, numeral 8, reconoce como uno de los deberes primordiales del Estado garantizar el derecho de los habitantes a vivir en una cultura de paz y seguridad integral, así como el incumplimiento a los artículos 54, 154, 158, 163 y 39 de la Carta Magna. La falta de resultados palpables en la lucha contra el crimen organizado y las extorsiones evidencian la carencia de una planificación efectiva en materia de seguridad. La ministra no solo ha fallado al cumplir con su responsabilidad de coordinar políticas públicas que aseguran la convivencia pacífica, sino que también ha desatendido la obligación de implementar un plan de seguridad coherente y articulado con las instituciones locales, como lo ordena el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público en el artículo 64. Que, por cierto, qué error tan grande de la ministra indicar en un medio de comunicación que a ella no hay que medirla por resultados, sino por procesos. Y quiero hacer énfasis en eso. A usted la contratan para ser secretaria o para ser director administrativo. El proceso seguramente es mandar documentos para que sus subalternos cumplan. Y al decir de la ministra el que haya mandado los documentos, para ella ya es un cumplimiento. No, señora, a usted se le evalúa por resultados. Y ella dijo eso en un medio de comunicación, que a ella aquí la están llamando porque ella ha cumplido con todos sus procesos, pero que los resultados esperemos. Imagínese que una funcionaria pública diga eso. Señora, los gobiernos se miden por resultados, porque si planifican, es su planificación la hoja de ruta. Y me llama la atención que una académica, con la experiencia que dice de tener, diga semejante cosa. Colegas, el aumento de la violencia en el Ecuador no solo ha afectado a la ciudadanía común, sino también a servidores públicos del Estado. Recordemos el asesinato de María Daniela Icaza Rezabala, quien fue directora del Centro Penitenciario de Guayaquil. Este asesinato refleja la desprotección que enfrentan todas las autoridades penitenciarias, como la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado. El hecho de que la ministra Palencia no haya garantizado la seguridad de los funcionarios con alto riesgo ilustra claramente un fallo estructural en la gestión de la seguridad pública. Todos merecemos seguridad, no solo la ministra, todos los funcionarios y mucho más si están en una condición de riesgo como esta. Señora Presidenta, por favor, la reproducción del video número 8. Presidenta, la reproducción del video número 8. Autorizado. Autorizado, TICS, proceder, por favor. ¿Por qué asesinaron a la directora de la cárcel más peligrosa de Ecuador? Y vamos a Ecuador porque allí la directora de la mayor cárcel del país, María Daniela Icaza, fue asesinada este jueves. Ella se transportaba en este vehículo de color rojo junto con un compañero de labores por esta vía, cercano aproximadamente a 5 minutos de la penitenciaría. ¿Quiénes fueron los responsables de la muerte de María Daniela Icaza, la directora de la penitenciaría del Litoral? Quiero saber si tu hermana habló contigo en algún momento sobre tal vez amenazas, miedo, comunicó contigo a este respecto o nunca le escuchaste hablar en este sentido. En efecto, ella no me lo dijo a mí directamente, ella habló con su esposo y hubieron varias amenazas. El Estado desprotegió a esta funcionaria, directora de la cárcel más peligrosa del país. La dejaron al abandono. Su muerte merece justicia, pero sobre todo nos abre los ojos para identificar la débil e inexistente institucionalidad para proteger la integridad de los funcionarios que están permanentemente en riesgo. Por favor, reproducir el video número 9, señora Presidenta. Señora Presidenta, la reproducción del video número 9. Autorizado. Autorizado, TICS, proceder. Pero en ocasiones ni siquiera estamos enterados cuando una persona pasa a tener un rol de encargado. Por eso yo pido y he solicitado, entre otras instituciones, al SNAI, que nos avisen inmediatamente, y también a los funcionarios públicos que articulen para que podamos contar con sus análisis de riesgo, que hay todo un departamento dentro de la Policía Nacional, DIMPRO, la Dirección de Protección a Personas, especializado
que hay muchos recursos todavía que poner en la sección de protección, por supuesto que sí, no es nada fácil este tema de la asignación de recursos. ¿Saben lo que está diciendo ahí la ministra? Que hay que mandarle un oficio para que se le pueda hacer a los funcionarios penitenciarios un análisis de riesgo. Ecuatorianos, colegas asambleístas, ¿no se supone que cuando el presidente de la República decidió emitir el decreto 111 para declarar una guerra interna, la crisis interna de seguridad, porque decían que desde las cárceles se estaba manejando el crimen organizado en las calles, se supone que todo funcionario público que va a cumplir un rol dentro de cualquier cárcel del país ya es sujeto de riesgo? ¿Saben lo que está diciendo la ministra? Mándenme un oficio para poderles hacer el análisis de riesgo. ¡Qué indolencia! ¡Qué indolencia! Así están todos los directores de las cárceles de este país, sin un informe de riesgo, porque hay que mandarle un oficio a la ministra. Avísennos, digo, avísenme. Y aquí está el documento presentado por la SNAI, en donde nos dicen claramente los documentos enviados, en donde se detalla adicionalmente el incumplimiento. Otra situación, esta situación tampoco puede ser vista como un hecho aislado. Hay un informe del Servicio Nacional de Atención Integrada a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, que detalla la fuga de 130 personas privadas de la libertad de las cárceles del país durante el 2024. De esos, solo 40 se han recapturado, lo que deja 99 criminales en las calles. ¿Qué ha hecho la ministra para recapturarnos? Absolutamente nada. Entre esos, Fito, ya lo dijo, relevo de prueba. Aquí claramente no ha existido una coordinación para proteger a los funcionarios del servicio penitenciario, pero tampoco han tenido la voluntad para recapturar a los 90 PPLs que todavía siguen delinquiendo a vista y paciencia de la ministra del Interior. Este pleno rechazó el informe anual de gestión del presidente Noboa y una de las razones fue el incumplimiento en materia de seguridad del Ministerio del Interior, en virtud que no se evidenció que no cumplió justamente con sus metas. La primera meta era reducir las tasas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, de 45,11% en el año 2023 al 39,11% al 2025. La ministra no presentó información sobre el cumplimiento de la meta. Únicamente presentó una descripción de acciones en la página 21 del informe de labores del presidente de la República, donde se hace constar una reducción del 27% de homicidios intencionales en la semana 26 del gobierno en comparación al periodo del 2023. Sin embargo, como se ha dicho, no se reportó el cumplimiento de las metas. Esta Asamblea justamente observó el informe al presidente de la República por sus incumplimientos. Ante el Pleno de la Comisión Ocasional compareció el señor Pablo Rivera Mesa, coordinador de planificación del Ministerio del Interior, quien, sobre el cumplimiento de la meta, señaló que el indicador tiene una evaluación anual, por lo que se contaba a la fecha con un comparativo respecto al 2023, que reflejaba una reducción del 17% en homicidios intencionales. En la información presentada por la Policía Nacional se señala la reducción de un 18%. Al respecto, la Comisión Ocasional, además de observar las inconsistencias de la información presentada, indicó que la referencia para evaluar el cumplimiento e incumplimiento no es del año 2023, sino la meta establecida por el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025. Y la meta proyectada por la Secretaría de Planificación para el 2024 establece 42,11% de homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Se da cuenta, ministra, que sus cifras son incorrectas, son incoherentes y, sobre todo, no se compadecen con la realidad de violencia en la que vive el país? Otro incumplimiento, señora presidenta, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, es justamente la demora en la creación de los consejos de seguridad. Este incumplimiento surge de la falta de ejecución en la responsabilidad clave asignada al Ministerio del Interior
para fortalecer la seguridad pública a nivel provincial, lo que demanda coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Señora Presidenta, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, no sé si el equipo técnico me puede ayudar. El decreto 152, esto es muy importante, colegas asambleístas, muy importante. El decreto 152, no sé si lo puede proyectar TIPS. Proceda. Gracias, señora Presidenta. Este decreto fue firmado el 30 de enero del 2024, en donde específicamente el presidente de la República dice: suprímase la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Estado, y en el artículo número 2 del dicho decreto dice: desígnese al Ministerio del Interior como la entidad encargada de la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública del Estado, en donde debe cumplir el artículo 10 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, de acuerdo a sus competencias. La ministra, como les he demostrado en el documento, a la ministra le delegaron mediante decreto ejecutivo en enero, 30 de enero del 2024, esta nueva responsabilidad. Pero ¿para qué sirven los consejos de seguridad, colegas asambleístas? Estos consejos son fundamentales para el eje preventivo de seguridad y están diseñados para coordinar la participación de diferentes autoridades locales y nacionales en el manejo de la seguridad pública a nivel provincial. Quite, por favor, el decreto. La ministra Palencia no cumplió con la creación completa de los 23 consejos provinciales de seguridad requeridos. A pesar de que la responsabilidad se la asignaron en enero, como lo he demostrado a través del documento, fue recién, colegas asambleístas, y por favor proyecten, fue recién autorizado. El 24 de julio del 2024 cuando emitió el acuerdo ministerial número, por favor, MDI-2024-0994, que regula la estructuración y formación de los consejos de seguridad. Ahí está, colegas asambleístas, el acuerdo ministerial. Y aquí tengo los dos documentos. El decreto emitido en enero y el acuerdo de la ministra 6 meses después, cuando en este país mataban, donde en este país necesitaban articulación local, cuando las autoridades locales gritaban, le pedían a gritos: ministra, una reunión. El alcalde de Guayaquil, por favor, el plan Fénix, ¿con quién me reúno? 6 meses después, la ministra recién crea los consejos de seguridad. Señor presidente, la ministra no debería estar aquí. Usted debe haberla destituido hace rato, porque la ministra incumplió la propia norma. Este decreto que usted le delegó, le está diciendo: cúmplase la conformación de los consejos de seguridad. Lo hizo 6 meses después. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque justamente en julio presentamos la solicitud de juicio político y allí se dio cuenta que estaban estos documentos. Y recién en julio empezó la conformación de los consejos de seguridad. Hasta que compareció a la comisión, señora Presidenta y colegas asambleístas, solo había conformado 8 de esos consejos de seguridad. Hasta el momento ha conformado 11, porque se ha dado cuenta que hay una debilidad, primero en el cumplimiento, y aquí está. La ministra ni siquiera debió haber estado aquí. Presidente, la ministra ni a usted le hace caso. La ministra hace lo que le da la gana. La ministra no debería estar en juicio político, haber sido destituida por usted luego de haber incumplido lo que usted mismo le ha informado. Pero me gustaría, por favor, que se pueda. El reglamento para la conformación de los consejos provinciales de seguridad establece que estarán presididos por el gobernador provincial y contarán con la participación de otras autoridades como el prefecto, que hace las funciones de vicepresidente, representantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía General del Estado, ECU 911 y las entidades locales de seguridad. Este consejo tiene un rol crucial en la coordinación de prevención de la criminalidad. El incumplimiento de la ministra Palencia en la creación oportuna de estos consejos provinciales de seguridad ha afectado gravemente la capacidad del Estado para responder de manera coordinada y eficiente a la crisis de inseguridad que enfrenta el país. Este retraso en la implementación de los consejos, debido a que es obligación legal, ministra,
El decreto que le mandó su presidente no era opcional, tenía que hacerlo. Y la situación que la ministra no ha podido desvanecer, su incumplimiento, aquí también es evidente. Además, quisiera poderles demostrar por qué era necesario e indispensable la conformación de estos consejos de seguridad. El alcalde de Guayaquil, que dicho sea de paso, de recursos de los guayaquileños, ha invertido cerca de 32 millones para seguridad preventiva. Pedían reuniones con la... Por favor, pueden proyectar, señora presidenta. Autorizado. Gracias, señora presidenta. Autorizado TICS, por favor, proceder. No sé, si no me proyectan, detengan el tiempo, que necesito cada segundo, señora presidenta. Siga con la intervención, pero no puedo... Mostrarles, señores asambleístas, que este incumplimiento de la ministra del Interior ha dejado desprotegidas a las autoridades locales, quienes han puesto de sus propios recursos para poder trabajar en seguridad preventiva. Hubo la inmersión en un hospital en San Borondón, en donde el alcalde de San Borondón, el señor Yunes, a través de un comunicado de prensa, le exhortaba a la ministra a mayor articulación con los gobiernos locales. Eso es un evidente incumplimiento. Por otro lado, el incremento de los 3 puntitos del IVA. Colegas, el incremento de los 3 puntos del IVA fue una medida adoptada por el gobierno ecuatoriano y con el objetivo de generar mayores recursos fiscales para enfrentar la crisis de seguridad en el país. Esta decisión formó parte de una estrategia gubernamental que buscaba aumentar la capacidad del Estado para implementar políticas de acciones dirigidas a combatir la creciente criminalidad. A pesar del aumento de los recursos fiscales derivados del incremento del IVA, no se ha evidenciado el uso efectivo de esos recursos en la mejora de la seguridad. Pero veamos cómo la ministra instaba la aprobación del alza del IVA para cumplir con la dotación suficiente para la policía. Señora presidenta, por favor, la reproducción del video número 11. Proceda. Van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por 3 meses, por 6 o por 1 año. Señores, somos el país que menos IVA paga. Yo no he salido en ningún video diciendo voten a favor del incremento del IVA 3 puntos. Es lo mínimo que podemos hacer. Nosotros tenemos que tener esta coyuntura y si me lo permiten y me apuran, me preocupa el Ecuador del futuro. Quisiera que en esta coyuntura pensemos en la trascendencia. Lo del IVA es lo de menos. Yo me voy con la certeza de que lo van a aumentar esos 3 puntitos. Y así fue. Se aumentaron los 3 puntitos. La ministra fue una de las defensoras de esa ley. Y solicitando al Ministerio de Finanzas sobre qué ha pasado con esa plata, porque de acuerdo a la información de la viceministra de Finanzas, se han recaudado 550 millones por concepto de los 3 puntitos del IVA. En esa misma exposición, que los comisionados de la Comisión de Desarrollo Económico no me van a mentir, la señora dijo que iba a comprar hasta helicópteros, que tenía resuelto todo el tema de la seguridad con el incremento de los 3 puntitos. ¿Y saben lo que ha pasado? De acuerdo a información que ha enviado el Ministerio de Finanzas, de esos 550 millones recaudados hasta ahora, información oficial del Ministerio de Finanzas, solo se ha entregado al Ministerio del Interior 29 millones, aquí está, documento, certificado por el Ministerio de Finanzas, y a la Policía Nacional 40 millones, es decir, 70 millones. La ley que nosotros aprobamos aquí, colegas asambleístas, en el artículo 1 y 2 dice claramente cuál es el objeto de la ley. Y el objeto de la ley dice claramente que esos recursos, el artículo 1 y 2 de la ley que aprobamos para el tema del incremento, iba dirigido para seguridad. ¿Qué ha hecho la ministra para reclamarle a Finanzas que le entregue los recursos? ¿Dónde está el resto de la plata? Porque aquí le mintieron al país. Señores, para que no los vacunen, mejor paguen los 3 puntitos del IVA. Los vacuna el gobierno y los sigue vacunando los delincuentes. Esa es la verdad. Y aquí está, demostrado, y lo que dice claramente la ley. Hay un cumplimiento tácito porque la ministra, siendo ella la ejecutora de la política pública y de los recursos, debió exigir las finanzas sobre esta plata. Señores, no han hecho absolutamente
absolutamente nada.